estómago hoy día, ¿ya? Ahora, anatómicamente, ¿funciona o no funciona esto? Anatómicamente el estómago va a tener ¿cuántas estructuras? ¿Cuántas partes? Tres en realidad, y la última se subdivide en dos, ¿ya? ¿Cuáles van a ser? Vamos a tener una zona que se llama fondo, cuerpo y antro. El antro se va a dividir en la zona antral como tal y la zona de el píloro, también conocida o es el punto de comunicación entre el estómago y el intestino delgado, ¿ya? El estómago va a tener dos funciones principales, una motora y otra secretora. En la parte motora está sobre todo el hecho de que una vez que ingresan la comida y empieza a darse el proceso de mezcla con el ácido gástrico y formación del quimo, ¿ya? Una vez que la comida ingresa, empieza a darse estos movimientos ondulantes en el estómago mientras el píloro se mantiene cerrado, tanto el píloro como el cardias, ¿ya? Y cuando ya toda la mezcla se ha dado, va a aperturarse el píloro y por medio de movimientos peristálticos va a pasar hacia el intestino delgado, ¿ok? Y en la parte secretora nosotros vamos a tener ciertas particularidades en el estómago, sobre todo las relacionadas a sus células parietales, a las células principales y a las células G, las cuales vamos a encontrar sobre todo en la zona de antro. Estas células G liberan gastrina, que estimulan ¿a quién? A las células parietales, las cuales son las encargadas de liberar ácido y factor intrínseco. Y en el caso de las células principales, pepsinógeno. Estos tres, sobre todo ácido y pepsinógeno, son necesarios para que se pueda dar el proceso de digestión. Pero también van a tener un sistema de protección gracias a las células de la mucosa superficial, las cuales van a liberar moco y bicarbonato. Entonces dirán, ¿no? Si libera moco y bicarbonato y a la vez ácido, ¿no se neutraliza? Sí y no. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener una doble capa antes de llegar a la mucosa del estómago. La capa que está pegada a las células gástricas va a tener un pH de 7, o sea, un pH neutro, justamente por la presencia del moco y evitando que el ácido llegue hasta ese nivel. Y por encima, en la luz del estómago, vamos a tener una segunda capa de moco soluble, la cual va a llegar a un promedio de pH entre 2 y 3, que es ácido, ¿ya? Entonces no va a haber un contacto directo entre el ácido liberado por nuestras células gástricas y la célula en sí, ¿ya? Este es su sistema de protección natural que tienen nuestras células gástricas. Dentro de las patologías más frecuentes que ustedes van a tener en el estómago está justamente eso, ¿ya? Gastritis, que es inflamación de la mucosa gástrica. Esta se va a dar porque va a haber una alteración entre los factores defensivos y los factores nocivos de la mucosa gástrica. Los factores defensivos son sobre todo el moco y el bicarbonato, ¿ya? Los cuales se van a liberar gracias a las prostaglandinas y van a generar el pH neutro. Mientras que los factores nocivos están de manera endógena, o sea, propia del estómago, el ácido clorhídrico, la pepsina y las sales biliares. Y de forma exógena, componentes como el alcohol, bacterias, aquí en primer lugar está Helicobacter pylori, y AINES, sobre todo por su efecto tópico. El AINE en sí lo que va a hacer es bloquear a mi prostaglandina. Y al bloquear la prostaglandina, disminuye la concentración de moco y bicarbonato. Y por ende, este sistema de protección epitelial se pierde, ¿ya? Y ahí es donde afecta el AINE al estómago. El principal representante, el ácido acetil salicílico, pero no es el único. ¿Qué otros AINES pueden generar daño? Ibuprofeno, naproxeno y diclofenaco a la cabeza, ¿ya? Este sistema, cuando se altera el equilibrio entre los factores defensivos y nocivos, va a empezar a generar esto.
una inflamación que puede ser difusa o localizada en el estómago. Etiológicamente nosotros vamos a tener gastritis agudas y gastritis crónicas. Y hay una tercera clasificación llamada gastropatías reactivas, que solamente se da por un periodo muy cortito de tiempo y se puede considerar dentro de las agudas. ¿Qué diferencia va a haber entre una y otra? En el caso de la gastritis aguda, se caracteriza sobre todo porque va a haber edema y congestión en un periodo corto de tiempo y con gran cantidad de infiltrados inflamatorios, sobre todo predominio de neutrófilos. Entonces, la forma que ustedes van a diferenciar una gastritis aguda de crónica no es a la ectoscopía, o sea, viendo la mucosa, sino a la histología. ¿Ok? ¿Qué puede desarrollar una gastritis aguda? Procesos urémicos, o sea, cuando las concentraciones de urea se elevan en gran cantidad, por ejemplo, en una enfermedad renal aguda o crónica, pueden generar una gastropatía urémica, inflamando la mucosa gástrica. Isquemia, vasos cortos, sobre todo de la submucosa, estados de shock hipovolémico que pueden generar también una gastritis aguda, agentes corrosivos como los cáusticos, que al entrar en contacto con la mucosa gástrica va a generar una gastritis, la radiación, traumatismos, quemaduras y el reflujo biliar alcalino, o sea, contenido de duodeno que se vaya hacia el estómago. ¿Qué más? Infecciones, sobre todo enterovirus, puede generar una gastritis de tipo aguda. Flemonos se ve como pus en el interior del estómago. ¿Qué más? En la gastritis crónica, al contrario, no voy a encontrar neutrófilos, sino más linfocitos, células plasmáticas y macrófagos. Va a tener un periodo más prolongado de exposición a los agentes nocivos y por ende los neutrófilos ya van a dejar de actuar y van a salir las células plasmáticas como respuesta inflamatoria crónica. Generalmente empieza en antro y progresa a cuerpo. ¿Por qué digo generalmente? Porque a veces va a haber presentaciones en las que vas a encontrarlo solo en cuerpo, ¿ya? Y puede ser atrófica y no atrófica. Esto dependerá del tiempo y de los factores intrínsecos y extrínsecos que han llevado a la presencia de gastritis. ¿Qué puede desarrollar una gastritis crónica? Infección por Helicobacter pylori. Obviamente va a empezar con una fase aguda, pero la mayoría se va a detectar en su fase crónica. Patologías autoinmunes en las que se van a localizar sobre todo en cuerpo gástrico y tienen gran relación con las anemias perniciosas, debido a que anatómicamente estas células parietales se van a encontrar en mayor concentración en las células o en el tercio del cuerpo gástrico, ¿ya? Entonces yo tengo mayor concentración de células parietales en cuerpo gástrico. Por ende, si tengo una gastritis crónica, sobre todo de tipo atrófica o de tipo autoinmune, en cuerpo, mi concentración de factor intrínseco va a disminuir. Y por ende, me lleva a una anemia perniciosa. Va de la mano. Por eso cada vez que tiene una anemia macrocítica, por ejemplo, es necesario hacer endoscopía y verificar si no hay un daño gástrico. ¿Qué más? Químicos como los AINES, personas que van a usar por tiempo prolongado corticoides o AINES, sobre todo pacientes reumatológicos. El alcohol, personas que toman por un periodo muy largo de tiempo, y el estrés. ¿Por qué? Hace casi el mismo efecto que los AINES. Bloquea las prostaglandinas y altera el sistema de protección gástrico natural, ¿ya? Entonces, termina generando una gastritis. En la actualidad, utilizamos la clasificación de Sidney para poder ver todos los tipos de gastritis que hay. Esta clasificación de Sidney se basa sobre todo en los hallazgos endoscópicos, histológicos, etiológicos, topográficos y el grado de daño generado en la mucosa del estómago. Entonces, como ven, hay un montón, ¿ya? Entonces, ¿qué nos interesa saber? Que una gastritis puede ser antral, corporal o
pangastritis o multifocal, que esté en varios niveles. Que puedo tener gastritis agudas o crónicas, puedo tener gastritis no atrófica y gastritis atrófica. Y dentro de las no atróficas encontraré al Helicobacter como primera etiología y puede localizarse sobre todo en la zona antral. Y dentro de las atróficas puede ser multifocal, que está muy relacionada al Helicobacter, o las autoinmunes, que se localizan sobre todo en cuerpo. Otro tipo de gastritis, sobre todo las químicas, cuando tengo un factor diferente al Helicobacter, como AINES, reflujo, radiación, linfocíticas, sobre todo las relacionadas a la enfermedad celíaca por el gluten, ¿ya? Y las granulomatosas, en las que encontraré no solamente los tipos no infecciosas, como en la enfermedad de Crohn o gastritis alérgicas, sino también las infecciosas relacionadas a virus y hongos, como por ejemplo citomegalovirus, que pueden generar inflamación gástrica, ¿ya? ¿Hasta ahí queda claro? Bien, ¿qué es la atrofia y qué es la metaplasia? Se cambió de color esta cosa. Estas dos son lesiones degenerativas que se van a dar cuando la exposición, ya sea Helicobacter, reflujo, sustancias químicas, etcétera, sea por un tiempo muy prolongado y asociado a factores intrínsecos, haya empezado un proceso de adaptación y remodelación. La atrofia es la reducción de la cantidad de glándulas que están en la mucosa gástrica. Lo normal es tener desde la base hasta acá, ¿ya? Una capa gruesa de mucosa. En la atrofia, mi capa va a ser mucho más delgada, permitiéndome visualizar la submucosa. Endoscópicamente se ven vasitos, como un enmarañado vascular en la zona del estómago. Y el otro es la metaplasia intestinal, en la cual ya hay un reemplazo de las células gástricas por células de tipo columnar absortiva, muy similar a los de intestino. Y aquí vamos a tener dos tipos, completa e incompleta. ¿Y para qué la diferencia? La completa se parece más a intestino delgado, mientras que la incompleta a intestino grueso o colon. De estas dos, la incompleta tiene más riesgo de seguir transformándose hacia displasia. Y la displasia dar paso al cáncer de tipo adenocarcinoma. ¿Ya? La importancia de saber la presencia o ausencia de metaplasia y atrofia en una persona es justamente para ver el riesgo que tiene para que tenga cáncer gástrico. Y de ahí es que nace la clasificación de Olga y Holguín. Olga es la clasificación que va a dar para la atrofia y Holguín para la metaplasia. Esta hace una valoración de acuerdo a el estadio de metaplasia o atrofia encontrada en el antro y en el cuerpo. Para ello, los endoscopistas tomamos biopsias según el protocolo Sidney, ¿ya? El protocolo Sidney te dice que debemos tomar 2 muestras de antro, una de incisura y 2 muestras de cuerpo. ¿De cualquier sitio? No. De la curvatura mayor y de la curvatura menor, ¿ya? En 2 frascos separados, para poder hacer esta tabla de doble entrada. Dependiendo del grado, yo podré estadiarlo desde 0 hasta 4 y con eso determinar el intervalo de control y el riesgo de cáncer. ¿Qué quiere decir este cuadrito? Si yo no tengo ni atrofia ni metaplasia y tampoco tengo presencia de Helicobacter pylori ni antecedente familiar de cáncer gástrico, mi riesgo es muy bajo, así que no tiene sentido hacerle controles programados. Pero si no tengo atrofia ni metaplasia, pero sí un familiar directo con cáncer gástrico, existe un riesgo bajo, pero existe. Y debemos hacer endoscopía cada 5 años.
Si no tengo ni atrofia ni metaplasia, pero tengo Helicobacter, ojo, que es un Helicobacter refractario, o sea que ya recibió más de 2 ciclos de tratamiento y no lo elimino, este paciente debe hacerse endoscopía cada 3 años. Y si ya tengo atrofia o metaplasia en primer grado o segundo grado, leve o moderado, mi riesgo es moderado y debo hacer endoscopía cada 3 años. Si es de estadio 3-4, aumenta el riesgo y ya pasa a ser anual, al igual que en la displasia de bajo grado. Y en el caso de la displasia de alto grado, el riesgo de hacer cáncer en menos de 6 meses es muy alto. Entonces, la endoscopía debe ser más temprana, cada 6 meses. ¿Ya? Sí, he visto, hemos tenido casos. Displasia en biopsia aleatoria con displasia de alto grado, entre que esperábamos hacer sus controles por un trámite administrativo, cuando le volvimos a hacer la endoscopía ya había cáncer localizado, ¿ya? Entonces, de pasar a un tratamiento endoscópico, pasó a resección gástrica completa, ¿ya? En menos de un año. Entonces, sí cumple la actividad que realiza Olga Yorguín para la detección de riesgo para cáncer gástrico. Entonces, al ser el Helicobacter una de las etiologías más frecuentes de gastritis y de úlceras pépticas, es importante conocer esta bacteria. Es una bacteria que generalmente nosotros la adquirimos en la infancia y en la adolescencia. ¿Por qué? Porque es en ese instante donde puede haber más riesgo de contaminación inconsciente. El niño no coge las cosas y las lava constantemente, las coge y se las mete a la boca. Entonces ahí existe más riesgo de contaminación, ya que la mayoría de veces va a ser por vía fecal oral. ¿Existe otras vías de transmisión? Sí, la oral, en la que se ha visto estudios que se ha detectado Helicobacter pylori en la saliva y en las encías de las personas infectadas. Sin embargo, esto depende mucho del grado de colonización que tenga el paciente, si es leve, moderado o severo. Depende mucho de nuestro nivel socioeconómico, las condiciones higiénicas y el hacinamiento, ya que estos 3 son los factores de riesgos más frecuentes para la infección por Helicobacter pylori. A eso debemos agregar que en nuestra actualidad es mucho más fácil comer en la calle que en nuestras casas. Entonces aumentamos el riesgo de manera exponencial. Les presento el Helicobacter. ¿Qué es el Helicobacter? Es una bacteria gram negativa flagelada. Quiere decir, tiene pelitos, tiene flagelos que le van a permitir su movilización a través de la mucosa. Dentro de su estructura vamos a encontrar varias proteínas que van a tener gran importancia tanto en su proceso de infección como en su riesgo de cáncer gástrico. Para la infección, el primero es la presencia de la ureasa, el cual va a neutralizar el ácido gástrico con producción de amoníaco y es el que va a permitir que el Helicobacter se acomode dentro de la mucosa gástrica. Luego tenemos exotoxinas, sobre todo las vacuolantes como el BAC-A, que va a generar la lesión en la mucosa y en la célula gástrica. Los liposacáridos que van a permitir que se adhiera a la mucosa y uno de los más importantes es el CAG-A. El CAG-A es una estructura que va a modificar a las células gástricas, impidiendo el proceso de apoptosis, que quiere decir de autodestrucción. Entonces, ya de por sí la célula se modifica, se altera, pero pierde su capacidad de destruirse. Y es donde empieza el proceso de aparición de cáncer gástrico. ¿Todos los Helicobacter tienen CAG-A? No. Sin embargo, para poder detectar el CAG-A necesitaríamos hacer estudios de PCR, cosa que no hay. Entonces, la regla te dice, da tratamiento una vez detectado Helicobacter, por el riesgo. ¿Cómo va a darse el proceso de infección? Una vez que el Helicobacter ingresa, esta es la primera capita, esta es la capa de mucosa que está adherida a las células gástricas, el Helicobacter nada literalmente hasta nuestras células gástricas. Aquí empieza a producir amoníaco y modificar el pH que tiene a este nivel, también generando un proceso de activación para el llamado a otras bacterias, formando un nido, ¿ya?
A medida que va aumentando la cantidad de bacterias, va a empezar a dañar y romper esta capita protectora de moco que tienen las células. Y ahí es donde empieza a generarse tanto la gastritis como las úlceras. Algo muy particular, les dije que hacían nidos. Por ende, ninguna de las pruebas va a ser 100% sensible para su detección, debido a que dependiendo de la cantidad de nidos que haya en la mucosa gástrica, uno puede o no, en el caso de biopsia, tomar al momento de biopsiar uno de los nidos de Helicobacter. Y en el caso de las pruebas no invasivas, puede esconderse y no reactivarse con el carbono 14 o el antígeno enesis. Para detectarlo, ustedes van a tener pruebas de tipo invasivas y pruebas de tipo no invasivas, ¿ya? Dentro de las invasivas está sobre todo el test de ureasa rápida, en los que ustedes toman una muestra de antro y otra de cuerpo para luego determinar de manera rápida, 5 minutos, si hay o no Helicobacter. La histología, que si bien tiene la misma sensibilidad y especificidad que el test de ureasa, es más lenta y más específica. ¿Por qué? Porque no solamente me va a detectar Helicobacter pylori, sino también el grado de atrofia y metaplasia, ya que el estudio de histología va a ver las células en sí, ¿ya? Luego está el cultivo, que se da sobre todo si hay resistencia antimicrobiana, y las pruebas no invasivas están relacionadas sobre todo a serología de inmunoglobulina G, en las que se utilizan más que todo como estudios de prevalencia, ya que la inmunoglobulina G no te va a permitir determinar si uno está infectado de manera aguda, o sea, al momento de hacer la prueba. Luego está el test de aliento y el antígeno en deposiciones. Ambos nos ayudan tanto para diagnosticar como para evaluar después del tratamiento de Helicobacter. Tienen la misma sensibilidad y especificidad que las pruebas de ureasa y de histología, ¿ya? En quién usar dependerá de muchos factores, sobre todo edad, factores de riesgo y signos de alarma. Si es una persona joven, menor de 40 años, que no tenga factores de riesgo y no tiene signos de alarma como baja de peso, hematemesis, melena, anemia no determinados, inespecífica, entonces puedo usar una prueba no invasiva. Pero si tengo más de 40, con algún signo de alarma o antecedente familiar, es mejor hacer una prueba de histología, ¿ya? Entonces, dependiendo de los factores que tenga el paciente, uno elige el tipo de prueba para el diagnóstico. ¿Qué beneficios tengo erradicando Helicobacter? Múltiples. Desde que si yo tengo una úlcera por Helicobacter, el dar tratamiento permite que la cicatrización sea más rápida y el riesgo de que vuelvas a hacer una úlcera antes del año desaparezca, ¿ya? Ojo, si yo tengo úlcera péptica por Helicobacter y no trato el Helicobacter, el riesgo de hacer una nueva úlcera péptica dentro de los siguientes 12 meses es hasta el 70%. Entonces traten su Helicobacter si hay úlcera, ¿ya? Luego está, si es una persona que necesariamente va a tener que usar AINE o aspirina, el eliminar el Helicobacter disminuye el riesgo de úlcera, ¿ya? Porque si tenía 2 factores de riesgo para úlcera, ahora solo se queda uno de ellos, ¿ya? Igual para el caso de cáncer, disminuye el riesgo. Y en el caso del linfoma mal de bajo grado, es el único cáncer que dando tratamiento antibiótico se cura, ¿ya? El mal de bajo grado desaparece erradicando el Helicobacter pylori, pero el de bajo grado. El de alto grado sí requiere quimioterapia, ¿ya? Si hay antecedente familiar, disminuye el riesgo. Y si tengo patologías hematológicas, como anemia ferropénica o PTI, también disminuye la alteración. Entonces, ¿qué tiene que ver la hematología con el Helicobacter? Se ha demostrado que al alterar el buen funcionamiento de las células gástricas, sobre todo las células parietales, influye tanto en las células hematológicas tipo plaqueta y hemoglobina, ¿ya? Entonces, erradicando el Helicobacter, permito que mis células
parietales se mantengan sanas y la concentración de factor intrínseco sea adecuada, ¿ya? Para dar tratamiento van a haber varias condiciones que ustedes deben tener presentes, sobre todo de que para asegurar que mis antibióticos actúen, debo tener un bloqueo de ácido adecuado. Y eso lo voy a lograr con dosis altas de IVPs. Mi objetivo es que el pH llegue entre 6 y 7. De esa manera aseguro que el Helicobacter ya no se prolifere escondido, sino que salga y el antibiótico actúe con más rapidez. Es como que le permites abrir la puerta de su casa, ¿ya? El tiempo de medicación es 14 días. Existía hace 10 años atrás esquemas de tratamiento de 7 y de 10 días. En la actualidad ya no se usa, ¿ya? Maastricht se dice 14 días. En algunos casos 10 días, pero eso va a depender mucho de la zona donde estás. Zonas endémicas como nuestro país requieren de 14 días de antibiótico. Zonas europeas en la que la frecuencia de aparición de Helicobacter es muy baja por el tipo y estilo de vida que tienen, utilizan 10 días. Otro factor es que en nuestra población es muy fácil acceder a los antibióticos y por ende se hace mal uso de ellos y existe más riesgo de resistencia a los antibióticos, ¿ya? ¿Qué antibióticos utilizo? Como ven, tengo varios: claritro, amoxi, levo, tetraciclinas, puedo usar bismuto, metronidazol. ¿De qué va a depender usar uno u otro? Uno, del porcentaje de resistencia antimicrobiana que tenga tu población, y dos, de la disponibilidad del fármaco. Según Maastricht, ahora sí pregunto, me imagino que han leído, ¿no? Nadie ha leído Maastricht. ¿De verdad? ¿Han leído o no han leído? Más o menos, en la primera hoja. Sí se traduce, ¿eh? Y está bien fácil de leer, no se pasa. Según Maastricht, te dice que primero debes identificar por cualquiera de las pruebas que ya se han mencionado, y una vez que tú has identificado el Helicobacter, debes asegurar que el tipo de tratamiento que vayas a dar, el esquema a dar, tenga una tasa de erradicación del 90% o más, ¿ya? O sea que solamente uno de tus 10 pacientes haga resistencia y todos los demás se erradiquen con ese esquema de tratamiento, ¿ya? ¿De qué va a depender? De las diferentes resistencias que hay en la población, y una de las resistencias que más se ha visto en los estudios es a la claritromicina. Por ende, Maastricht te dice que si tu tasa de resistencia a claritro es menor del 15, utilizas este esquema. Pero si tu tasa de resistencia a la claritro es más de 15, no usas claritromicina, porque no va a hacer efecto. Entonces, ¿qué tenemos? En total 4 líneas de tratamiento. Es como escaleritas. Entonces yo empiezo por el primer escalón, primera línea de tratamiento. Aquí tengo dos opciones: o la terapia cuádruple con bismuto o la terapia clásica de claritromicina, que es la terapia triple. Puedo usar cualquiera de los dos. La terapia cuádruple que recomienda la guía es esta: IVP, bismuto, tetraciclina y metronidazol. Y la terapia triple es IVP, claritro y amoxicilina, que es la más usada. Lo bueno en nuestro país es que esta terapia triple todavía funciona, ¿ya? Y sí llegamos a tener 90% de erradicación con esa terapia. Los pocos que no logran eliminar, pasamos a la segunda línea, que puede ser cuádruple de levofloxacino, que quiere decir doy levo, amoxi, bismuto. Ojo que en todos das IVP, ¿ya? O puedo usar la tercera línea, que ya es terapia cuádruple con la presencia de bismuto. La regla principal para yo elegir uno u otro esquema de tratamiento es el siguiente: si en mi primera línea de tratamiento di, por ejemplo, IVP, amoxi y claritro, en mi segunda línea de tratamiento no repito antibiótico. Entonces ya no le voy a dar amoxi y claritro. Puedo rotar la claritromicina y mantener la amoxicilina, que ha demostrado tener una buena efectividad y poca resistencia, ¿ya? Entonces daré, por ejemplo, IVP, amoxicilina, levofloxacino y bismuto,
¿Ya? Y doctora, ¿por qué le das bismuto a un paciente con Helicobacter pylori? Porque el bismuto ha demostrado que aumenta la eficacia cuando doy claritromicina o levofloxacina. Entonces, potencia la acción de estos antibióticos. ¿Estamos? ¿Claro? Y ya, si ya no, mi terapia triple no funciona, ya voy en la última. Mi última opción es la rifabutina. ¿Ya? Casi nunca llegamos ahí. Es lo bueno. Entonces, si ya no tengo más alternativa y ya considero incluso que es mi paciente refractario, mi terapia de rescate va a ser rifabutina. Todos los tratamientos de Helicobacter son con IVPs a altas dosis. No olviden eso, por favor. Ahora, ¿cuál es nuestra desventaja en tanto MINSA y salud? O sea, nuestra realidad. El omeprazol es de 20 miligramos. ¿Ya? Su dosis máxima es 40 miligramos. Así que yo tendría que darle 2 tabletas de omeprazol en la mañana y 2 tabletas de omeprazol en la noche, más sus 2 amoxicilinas cada 12, más su claritromicina cada 12. En total, ¿cuántas vamos? 5 tabletas en la mañana y 5 tabletas en la noche. Me parece pollito ya tan tableta que tomo. Entonces muchos no toleran la cantidad. ¿Existen marcas comerciales? Sí. Por ejemplo, el esomeprazol viene 40 miligramos en una sola cápsula, igual que el pantoprazol, que el dexlansoprazol, el lansoprazol. Entonces, si dando tratamiento con dosis baja no me funciona, sí o sí ustedes tienen que asegurar que su pH esté entre 6 y 7 para poder eliminar la bacteria. ¿Ya? Lo otro que se debe considerar cuando ustedes eligen el tratamiento es si ya hubo uso de antibióticos con anterioridad, por diferentes razones. Si ha tomado, por ejemplo, amoxicilina un mes antes, lo más probable es que no me vaya a funcionar y tengo que rotar el medicamento. Lo otro son las alergias. Si la persona es alérgica a las penicilinas, no voy a usar amoxicilina, tendré que usar tetraciclinas. ¿Ya? Entonces, para poder determinar el tratamiento, tienen que evaluar todos estos factores. ¿Ya? ¿Vamos? ¿Preguntas hasta acá? ¿Alguna duda? Listo. Una vez que ustedes dan el tratamiento erradicador del Helicobacter, deben asegurarse de que han erradicado el Helicobacter. Y para ello hay que hacer una prueba diagnóstica. En eso nos sirve mucho el test de aliento. Si es que es menor de 40 y ya tuvo una endoscopía previa en la que ya me aseguré que no tengo riesgo de cáncer. ¿Ya? ¿Cuánto tiempo después del tratamiento debo hacer mi prueba diagnóstica? ¿Al día siguiente? ¿Cuánto tiempo debe pasar? De 4 a 6 semanas. Promedio 4 semanas, sin antibiótico y sin bismuto. Y un promedio de 2 semanas sin inhibidores de bomba ni antiácidos. ¿Cuáles son los antiácidos? Magaldrato, hidróxido de aluminio, liginato, sales, hidróxido de magnesio, nada de eso. Para poder asegurar que mi sensibilidad y especificidad sean altas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si yo hago la prueba sin cumplir con este periodo de tiempo, corro el riesgo de que si todavía tengo Helicobacter, no reaccione al carbono 14 o al carbono 13 que se utiliza en el test de aliento y me dé un falso negativo, ¿ya? Que es lo que se debe evitar. Dependiendo de la edad, yo voy a utilizar el carbono 13 o el carbono 14, ¿ya? Siendo el carbono 14 adecuado en gestantes y niños menores de 10 años, más no el 13. ¿Ya? Entonces ahí también tienen que evaluar cuál de ellos da. Otra patología que se asocia mucho a Helicobacter es la enfermedad úlcero-péptica. Ojo que no es la única causa, ¿ah? Ustedes tienen varias razones o varias causas de úlcera péptica, pero la principal es la de Helicobacter. ¿Qué va a suceder aquí? Si bien la mucosa ya está inflamada, o sea, hay una gastritis, el daño va a generar una ulceración que compromete y penetra la muscular de la mucosa, llegando a la submucosa, donde están los vasos sanguíneos y, por ende, puede generar sangrado.
Las úlceras pépticas pueden ser gástricas, como acá, este es el píloro, esta es la curvatura menor de antro, que se encuentra en la región antral esta úlcera, o duodenales, este es el píloro y esta es la cara superior del bulbo duodenal, ¿ya? Ambas tienen la misma fisiopatología. Al darse una disfunción entre el mecanismo defensivo y protector del estómago, que inicia con una gastritis, empezarán a formar erosiones, que son como pequeños rasguñitos en la mucosa del estómago. Estas producirán unas ulceraciones superficiales que pueden incluso estar cubiertas de hematina. Hematina es como una costra en la mucosa. Y a medida que este daño va continuando, aparece una úlcera, ¿ya? En la etiología, en primer lugar la infección por Helicobacter, luego están los AINES y otros medicamentos, sobre todo los corticoides. Y poco frecuentes están patologías como, por ejemplo, la hiperacidemia o el aumento de la liberación de ácido clorhídrico por el síndrome de Soligem-Ellison, cáncer gástrico, pulmonar o linfomas, que también pueden hacer úlceras, estrés, que no solamente es porque me preocupo demasiado, sino situaciones patológicas relacionadas al estrés, en las que van a tener gran quemados, ¿ya? Traumatismos cráneoencefálicos que estén en ventilador mecánico. Y este tiene nombre propio, son úlceras por estrés, así se les llama. Y son frecuentes en aquellas personas que están en la UCI, ¿ya? Infecciones virales, insuficiencias vasculares, radioterapia y quimioterapia que también pueden ulcerar, al igual que la enfermedad de Crohn, cuya presentación clínica puede aparecer ulceraciones desde la boca hasta el ano, ¿ya? Por eso tomamos biopsia. Las úlceras duodenales en el 90% de los casos son benignas, por ende difícilmente se biopsia una úlcera duodenal. Sin embargo, si tengo una úlcera duodenal, estoy obligada a biopsiar estómago para detectar Helicobacter pylori. En cambio, si una úlcera se encuentra en la zona gástrica, debemos descartar que no sea maligna. Endoscópicamente vamos a tener ciertas características. Cuando hablamos de una úlcera benigna, o sea, no cáncer, tiende a ser de bordes bien delimitados, regulares, y el fondo es parejito, no es sucio, puede haber fibrina en toda su superficie. En cambio, cuando los pliegues de la úlcera son asimétricos y retraen la mucosa, como acá, incluso no veo el borde de alguno de los lados, es más probable que se trate de una úlcera maligna, o sea, un cáncer, ¿ya? Entonces, mucho va a influir las características de mi úlcera para yo decir, esta úlcera se cura en 4 semanas, tranquilito. O esta úlcera sí o sí le tengo que hacer un seguimiento porque tiene riesgo de cáncer. Y aquí mejor lo biopsio, ya no 2 muestritas, sino 8 muestras, ¿ya? Entonces eso nos ayuda a determinar qué tanto riesgo tiene una úlcera. La presentación clínica, que también se parece mucho a la gastritis, va a ser sobre todo dolor abdominal en el epigastrio de tipo urente. Algo que va a caracterizar a la úlcera. Si es una úlcera gástrica, generalmente aumenta después de las comidas. En cambio, una úlcera duodenal disminuye después de las comidas. Puede haber sensación de hinchazón, plenitud, náuseas y vómitos alimentarios. Pero si a estos síntomas se agrega pérdida de peso, hematemesis, melena o anemia, son considerados signos de alarma. Por ende, se hace endoscopía independientemente de la edad. El examen principal para determinar una úlcera sigue siendo la endoscopía. Podemos también pedir hemograma, grupo y factor, urea y creatinina para valorar el riesgo de sangrado activo. ¿Qué voy a buscar en la endoscopía? Ver todas las estructuras del estómago, esófago, cuerpo, antro, duodeno. Tiene una sensibilidad de más del 90% para detectar las úlceras y según la Asociación Americana de Gastroenterología, todo paciente mayor de 50 años con síntomas dispépticos se debe realizar endoscopía, según América. En nuestro país, un poquito menos, a partir de los 40 empezamos, ¿ya? Y cualquier persona que tenga signo de alarma, independientemente a su edad, ¿ya?
Tiene 30 años, pero vino vomitando sangre, endoscopía, ¿ya? Así no tenga la edad que corresponde según la guía. ¿Estamos claros? ¿Sí? Listo. Entonces, cuando una úlcera ha sangrado recientemente, se le dice úlcera activa o úlcera aguda, ¿ya? Y utilizamos la clasificación Forres. En ella vamos a dividirla en 3 grados, 1, 2 y 3. El 1 es sangrado activo, o sea, entro y veo un chorro de sangre saliendo, que puede ser 1A, sangrado activo en jet, o 1B, sangrado resumante en sábana o babeante, ¿no? Como que poquito que está sangrando. El 2A muestra un sangrado reciente. Aquí voy a ver un vaso visible, como acá. ¿Ven? Este es el lecho y aquí está el vasito. ¿Ya? En el 2B tengo la presencia de un coágulo adherido. No sé qué cosa hay abajo. Puede haber un vaso o puede que ya se haya cerrado completamente. En el 2C ya no hay coágulo, veo el lecho de la úlcera completa y áreas de hematina, que es como una mancha rojo negruzco o rojiza en la zona de la úlcera. Y el 3 es presencia de una base de fibrina blanquecina limpia. ¿Para qué me sirve evaluar Forres? Porque dependiendo del Forres existe un alto riesgo de sangrado o un bajo riesgo de sangrado. Y si estoy frente a un Forres 1 o hasta el 2B, debo hacer terapia endoscópica. Mientras que si tengo un 2C o un 3, no necesita terapia endoscópica. Lo miro, tomo biopsias de donde corresponda y me voy. ¿Ya? Entonces, en JET sí o sí se hace terapia endoscópica. El único que queda en duda es el 2B. El 2B, si yo encuentro un 2B, si tengo los materiales necesarios para hacer terapia endoscópica, retiro el coágulo. Si no, déjalo ahí nomás, solito se va a curar. ¿Ya? En cambio, si mi paciente vino con síntomas dispépticos, sin signos de alarma o evidencia de sangrado, estoy frente a una úlcera en proceso de cicatrización. Yo utilizo la clasificación Sakita. ¿Ya? Esto es cuando, dentro de mi endoscopía, la úlcera es un hallazgo, más no la primera causa de los síntomas. Va desde una úlcera activa, que se parece mucho a un Forres 3, hasta una úlcera ya cicatrizada con una línea blanquecina o media rojiza que me indica que tuvo una úlcera hace tiempo. ¿Ya? ¿Qué complicaciones puede haber en la enfermedad ulceropéptica? Las principales son perforación, cuando la erosión compromete la serosa y puede atravesarla completamente. Antes, bueno, en la actualidad también se da, es menos frecuente, pero todavía hay algunos casos aislados en los que ya esto pasa a tratamiento quirúrgico, porque es un agujero en el estómago, no podemos hacer mucho. La otra es la presencia de hemorragia digestiva alta. Actualmente la primera línea de tratamiento es endoscopía. Antes de que la endoscopía sea más accesible, se hacían cirugías. Entonces el paciente terminaba con medio estómago porque sangró una úlcera en antro, ¿no? Que es la zona más frecuente. Y por último, cuando se da el proceso ya de cicatrización, en ocasiones puede generar una estenosis pilórica. La úlcera tracciona o altera la estructura del píloro y se hace muy pequeñito y debemos tratarlo, ya sea con endoscopía o un tratamiento quirúrgico. Si el paciente vino con signos de alarma y sospecha de hemorragia digestiva o evidencia de hemorragia digestiva, el manejo es como una emergencia. Es una de las emergencias gastrointestinales más frecuentes. Si hay sospecha de hemorragia y confirmo que hay sangrado, se debe colocar vía periférica para asegurar volemia. ¿Por qué? Porque está perdiendo sangre. Puede hacer shock hipovolémico y con San Pedro. Entonces, tengo que asegurar su volemia. Y lo otro es que el tipo de componente a utilizar, en primer lugar, van a ser los cristaloides, ¿ya? Los coloides no han demostrado ser superiores al cristaloide, entonces con que le ponga cloruro de sodio estamos bien, ¿ya? Es más barato.
Una vez que yo ya le he empezado a corregir la volemia, valoro, de acuerdo a mis exámenes del laboratorio, si es o no necesario hacer una transfusión sanguínea, ¿ya? La guía americana te dice que si yo tengo paciente con hemorragia digestiva, se debe hacer la reanimación hemodinámica, corrección de la volemia, y endoscopía en menos de 24 horas. Pero no dice que el paciente ni bien vomitó sangre, introduzco el endoscopio. Primero lo estabilizo, ¿ya? En el caso de la transfusión sanguínea, es de tipo restrictiva. Cuando la hemoglobina está por debajo de 7, en cualquier población, pacientes que están hemodinámicamente estables. Pero si el paciente está crítico o tiene alteraciones cardiovasculares preexistentes, cirugías ortopédicas o falla renal, debe transfundir cuando está en 8, ¿ya? Entonces va a haber una diferencia entre un paciente sin comorbilidad cardíaca o renal con uno que esté hemodinámicamente estable y hemoglobina en 7, ¿ya? Una vez que ustedes ya han estabilizado, empiezan con la terapia de IVPs para bajar la acidez. Y ahí, cuando está estabilizado, pasa a endoscopía, ¿ya? Para eso ya le tomaste su hemograma, ya le estabilizaste, le hiciste su historia, ya le cambiaste la ropita, ya está todo tranquilo y pasa a endoscopía. Dependiendo de si el estado general se estabiliza o no, incluso puede ser un candidato a unidad de cuidados intensivos si no hay estabilización hemodinámica. Y en esos casos sí, la endoscopía se hace mucho más temprano, dentro de las primeras 12 horas, ¿ya? Si no, hasta un día puedes tener para poder hacer la endoscopía. Siempre estabilizando al paciente. ¿Qué es lo que pasa? A veces viene por hematemesis, ya ni a la media hora, ni siquiera toma sus muestras de sangre, ya llaman al endoscopista. Entonces, primero estabilicen, ¿ya? El tratamiento va a depender de frente a qué escenario estoy. Si estoy frente a un sangrado activo, o sea, una hemorragia digestiva, lo primero es que no debo darle nada por vía oral. Esto puede durar hasta 72 horas y va a depender de lo que yo encuentro en mi endoscopía. Luego, estabilización hemodinámica, asegurándome que su presión arterial sistólica sea más de 90 y su frecuencia cardíaca menos de 100. El paquete globular, como les había mencionado, 7 u 8 dependiendo, y se inicia los IVPs. La dosis de ataque es 80 miligramos endovenoso STAT. Y de ahí mantienes la vía endovenosa utilizando cualquiera de los dos esquemas, ya sea 8 cc de omeprazol por hora con infusión continua o 40 miligramos cada 12 horas en bolo por 72 horas. Se le da antieméticos para que no vomite y procinéticos para que el estómago se vacíe. La guía de hemorragia digestiva te menciona que puedes usar eritromicina endovenosa. Lo malo es que eso hay en Europa, no hay en Perú. ¿Ya? Entonces aquí tenemos metoclopramida. ¿Le das metoclopramida para qué? Para que cuando se haga la endoscopía, los coágulos que puedan haber en el estómago hayan pasado a intestino y esté lo más limpio posible y permita ver de dónde viene el sangrado y hacer la terapia endoscópica que requiere, ¿ya? Para eso son los procinéticos. La sonda nasogástrica en realidad ya no se recomienda como tal, es una recomendación débil y depende mucho ya del criterio médico si colocar o no una sonda nasogástrica, ya que no ha demostrado mayor utilidad frente al diagnóstico establecido. Una vez que ya tienes todo esto estabilizado a tu paciente, recién pasa a endoscopía y si se trata de un Forres 1 hasta el 2B, se hace terapia endoscópica doble, ¿ya? Hecho ya el tratamiento endoscópico si lo requirió y ya pasas a una hemorragia no activa o en tu endoscopía encontraste una úlcera de tipo saquita, o sea, en cicatrización, no es necesario mantenerlo en NPO, ya le das comida, pero una comida blanda, sin condimentos, sin salados, sin ahumados y sin picantes, o sea, nada que pueda exacerbar a la úlcera, déjala tranquilita, puedes darle sal. Le das medicación en la cual vas a incluir sucralfato por vía oral, 4 gramos día. El jarabe cada 5 mililitros contiene 1 gramo, por ende puedes darle hasta 4 veces al día, cada 6 horas. De 7 a 10 días. Y los IVPs a dosis doble
entre los 6 a 8 semanas. ¿De qué va a depender eso? De dónde está tu úlcera. Las úlceras vulvares curan en promedio en 4 semanas, mientras que las gástricas curan en promedio en 6 semanas. Y dependerá de dónde está para yo determinar cuánto tiempo le voy a dar el IVP. Y el otro es que si he detectado en el proceso de estudio de la úlcera Helicobacter pylori, erradico Helicobacter. ¿Por qué? Como lo hemos visto hace un momento, el erradicarlo favorece la cicatrización de la úlcera. Estos son algunos ejemplos de terapias endoscópicas. En la colocación de un clip hemostático es como una pincita que coge los bordes de la úlcera y los cierra como si lo estuviera cosiendo. La coagulación con electrocauterio es una pinza que va generando quemaduras, o con argonplasma, que es un gas que igual genera quemadura, o inyectoterapia con adrenalina, que lo que hace es obstruir o ocluir el vaso sanguíneo que está en la úlcera y de esa manera disminuir el sangrado. Endoscópicamente, si es un Forres 1A hasta el 2B, se hace terapia doble, o sea, inyecto y le pongo clip, inyecto o lo quemo, pero no terapia única. ¿Ya? ¿Queda claro esa partecita? ¿Sí? Ya para acabar. El cáncer gástrico. El cáncer gástrico es uno de los cánceres más frecuentes en nuestro país y a nivel mundial. Está considerado dentro de los 5 cánceres más frecuentes. La tasa de detección temprana es muy baja a nivel mundial, excepto en Japón, en donde la tasa de detección de cáncer temprano llega hasta el 10%, ¿ya? Y es el más alto a nivel mundial. En Perú estamos, creo que entre el 1 y el 2%. Es súper bajo. ¿Por qué? Porque vienen ya cuando están con mucha sintomatología y no se hace la prevención, que les voy a explicar ahora. Estadísticamente, el cáncer gástrico es el 5º cáncer a nivel mundial y es la 5ª causa de muerte a nivel mundial por cáncer, ¿ya? ¿Qué sucede en nuestro país? En nuestro país el cáncer gástrico es la 3ª causa de cáncer, pero la 1ª causa de muerte por cáncer a nivel de Perú, ¿ya? ¿Por qué? Porque la mayoría viene más de 60 años ya en estadios 4. Entonces no hay mucho que hacer. Aquí va a intervenir varios factores. La patogénesis es multifactorial, pero principalmente vamos a tener agentes exógenos y endógenos relacionados al Helicobacter pylori. Y aquí tendremos una escala que es la cascada de Pelayo y Correa, que explica sobre todo la aparición de cáncer de tipo adenocarcinoma, que es el más frecuente, el cual, como pueden observar, inicia cuando nuestra mucosa está normal y frente a todos estos factores carcinogénicos empezará a generar gastritis atrófica, metaplasia, displasia y adenocarcinoma. ¿Cuáles son los factores exógenos? En primer lugar, Helicobacter pylori. ¿Es el único factor infeccioso? No. También puede estar Epstein-Barr, ¿ya? En menor frecuencia, pero también hay que considerar. Ingesta alta de sal, tabaco, exposición a nitrosamidas y nitrosaminas. ¿Qué quiere decir? Carbón, ¿ya? Todo producto que sea cocido en humo. Entonces, ¿aquí qué está? Una buena parrillada, ¿ya? Una parrillada gaucha, ¿no? Con su cervecita al lado. Rico. Lamentablemente, incluyendo el pollo a la brasa, no se salve el pollo a la brasa. Cuando es cocinada este tipo de carnes, se va a adherir a la carne partículas de carbón junto con estos componentes, los cuales son tóxicos para nuestras células. Cuando esto llega al estómago, lastima de manera directa la estructura celular de nuestra mucosa gástrica. Y a la larga empezará a generar lo mismo que hace el Helicobacter, pero por la comida, ¿ya? El consumo de alcohol también es un factor importante y no está acá, pero deben considerar la poca ingesta de frutas y verduras. Solo un consejo, nada más no voy a decir que en la clase de gastroenterología me han dicho que lo coma así que no hay problema en comer carnes rojas.
puedes tú disminuir el riesgo de la exposición a nitrosamidas y nitrosaminas cuando asocias la carne a verduras. Entonces, ¿cuál es nuestro gran defecto? Te comes 2 lechuguitas y harta papa frita, ¿no? No, cómete un plato de ensalada fresca con tu porción de carne y no comas papa, ¿ya? Entonces ahí tienes el equilibrio para poder disminuir la exposición de estos componentes a la mucosa gástrica, ya que la fibra ingerida con las frutas y verduras van a ser como una especie de cápsula para que estas partículas de carbono no se queden en la mucosa gástrica, ¿ya? Aplica lo mismo para el colon. Y de ahí vienen aquellos factores que no vamos a poder modificar, los que son sobre todo la susceptibilidad genética relacionada a familiares con antecedente de cáncer gástrico. Antecedente familiar directo. ¿Quiénes son? Abuelos, padres, hermanos, ¿ya? Son estas 3 líneas de familiares directos. Si es mi tía abuela de tercera línea, la posibilidad que yo tenga el factor genético es muy baja, ¿ya? Comparado con cuando es mi papá, por ejemplo, el que tuvo cáncer gástrico. Si yo tengo un familiar con antecedente de cáncer gástrico directo, aumento 3 veces mi riesgo de cáncer a comparación de una persona que no tiene antecedente familiar. Lo otro están los síndromes genéticos, como el síndrome de Lynch, la poliposis eritematosa familiar y el cáncer no polipósico, los cuales, al tener una mutación genética establecida, que está acá, ¿ya? Sobre todo el CRAS, va a predisponer a las células gástricas a que cualquier factor externo pueda hacerlas mutar, porque ya están predispuestas a ese estado. Histológicamente se ve así una cascada de Pelayo y Correa. Esta es una mucosa normal, recuerden que es gruesita con sus células parietales, fúndicas y de moco distribuidas de manera pareja. A medida que empieza la gastritis, estas se van inflamando. En la atrofia se pronuncia la submucosa y se adelgaza la mucosa. En la metaplasia intestinal pierde ya su estructura gástrica y se parece más a de intestino. Incluso, si pueden verla, se empieza a vacuolar más las células. Cuando hay displasia, se hacen más cromatófagas, que quiere decir captan más la tinción, ¿ya? Y si se dan cuenta, son más moraditas que cuando están solo en gastritis. Y ya cuando aparece el adenocarcinoma de tipo intestinal, se deforma completamente su arquitectura. Ojo, la cascada de Pelayo y Correa solo aplica al adenocarcinoma, ¿ya? Eso sí hay que aclarar, solo al adenocarcinoma. La evolución del cáncer más o menos empieza en la niñez o en la adolescencia, cuando empieza a dañarse la mucosa por una gastritis aguda. Si tengo mis factores extrínsecos o intrínsecos asociados, puedo desarrollar la cascada de Pelayo y Correa, o puedo desarrollar una gastritis no atrófica que también tiene riesgo, dependiendo del factor, sobre todo de la infección por Helicobacter, a la aparición de un linfoma, sobre todo del tipo MALT. Es así que existen diferentes tipos de cáncer. Hasta el 95% de los casos es adenocarcinoma. Es el más frecuente, es el que más se estudia. Nacen de las células del moco, ¿ya? Luego están los linfomas, que nacen del sistema inmunitario, sobre todo linfocitos P. Y luego están los tumores del estroma, que están relacionados a los tumores tipo GIST, los cuales van a nacer no de la mucosa, sino de la capa más profunda, ¿ya? De la submucosa o de la muscular, ¿ya? Y generalmente lo vamos a ver como una protrusión, o sea, no va a haber daño en la mucosa como tal, sino como que algo empujara hacia la luz del estómago. En algunos casos sí, cuando ya empieza a infiltrar, se hace una ulcerita, justo en la zona donde está el tumor. Y a nosotros nos sirve porque por ahí podemos tomar biopsia, ¿ya? Luego están los carcinoides, sobre todo los neuroendocrinos, que son muy raros en estómago, pero dependiendo del tamaño y tipo, sobre todo del componente Ki67, se valora su riesgo de proliferación, pero son de los menos frecuentes. Entonces nos vamos a enfocar en el adenocarcinoma y en el linfoma.
La presentación clínica en ambos es muy parecida. Cuando no tienen, están en estadios iniciales, inespecíficos, o algunos solamente son epigastralgias que mejora con antiácido. Uy, me comí mucho, ¿no? Me tomo mi Acitip, ya me pasó, tranquilo. Y así pasan unos 5 años. ¿Ya? En cambio, cuando ya hay dolor abdominal, saciedad temprana, astenia, pérdida de peso, náuseas, vómitos, anemia sin causa aparente, signos de hematemesis o melena, o sea, hemorragia digestiva, o disfagia, es que ya el cáncer ha avanzado, o son signos que cuando diagnosticamos cáncer ya es un cáncer avanzado. Generalmente ya se observa esto, ¿no? Una lesión extensa que altera completamente la arquitectura del estómago. ¿Y por qué hacen anemia? Porque todo esto es una úlcera, sangra, chiquito, chiquito, pero sangra. Y muchos debutan con hemorragia digestiva. Si un abuelito de 60 años viene vomitando sangre, entras, semejante lesión tumoral. Clínicamente, sobre todo en estadios avanzados, podemos encontrar caquexia, o sea que estén muy delgaditos. Puede haber masa abdominal pétrea quiere decir indurada, poco móvil y dolorosa, ¿ya? Y signos de metástasis que pueden ser identificadas al momento de hacer el examen físico. Sobre todo en hígado, porque se va a ver un hígado agrandado, indurado, irregular. Puede haber ascitis, que es líquido en la barriguita, cuando hay metástasis en el peritoneo. Ganglios locorregionales, sobre todo en la región axilar y supraclavicular. Y si se metastatiza hacia el ovario, hace un síndrome llamado el síndrome de Kruppenberg, ¿ya? El cual se caracteriza, serán mujeres, nosotros nomás tenemos ovario, y está relacionado a ascitis, tumoración ovárica y lesión gástrica, ¿ya? Y la cadena es que el estómago, o sea, el cáncer de estómago hizo metástasis al ovario y se formó una masa con compromiso peritoneal, ¿ya? Dentro de las adenopatías más frecuentes que ustedes van a tener en cáncer gástrico van a estar, en primer lugar y el más conocido, Virchow, ¿ya? Virchow, recuerden, es supraclavicular izquierdo. Si está en la derecha es otra cosa, no es Virchow, ¿ya? Es generalmente pétreo, poco móvil, doloroso. El nódulo de María José se da en la región periumbilical con un cambio en la coloración en el ombligo, indurado, y tomográficamente se ve una metástasis que resalta en esa área. Y por último, el nódulo de Irish, que es una adenopatía, pero en la axila izquierda. Doctora, ¿por qué en la izquierda y no en la derecha? ¿Por qué? ¿Cómo? Por la distribución del sistema linfático. ¿Ya? Bien, otra vez. ¿Por qué? No sé qué ha pasado. Ay. No quiere. Ay, no sé qué dice. Disculpe, no sé qué ha pasado con los videos, se han cambiado de colorcitos. Para yo poder hacer el diagnóstico de cáncer gástrico, igual que en esófago, voy a utilizar dos métodos. La endoscopía para poder determinar localización y caracterizarlo y además tomar biopsias. Y la tomografía para poder estadiarlo. Si pueden observar aquí, la tumoración gástrica inicia en la mucosa del estómago, que generalmente se considera un T0, ¿ya? Cuando solo está en la mucosa. Pero si ya invade la submucosa, se convierte en un T1 muscular, inicio de la muscular T2, cuando llega al borde de la serosa, T3, y si ya sale del estómago y compromete un órgano adyacente, T4, ¿ya? Endoscópicamente ustedes van a tener cáncer temprano y cáncer avanzado. En el cáncer temprano o early cancer se localiza la tumoración hasta la mucosa y submucosa independientemente de los ganglios comprometidos y utilizamos la clasificación PAIS. En cambio, cuando el cáncer es avanzado ya compromete de la mucosa hacia abajo, o sea muscular y serosa, y utilizamos la clasificación Borman. Paris generalmente se ve así,
protrusión elevada y todo el resto de la mucosa libre, o sea, no hay compromiso del alrededor. Puede ser elevado, puede ser planito, como acá. ¿Ven acá? Este es un cáncer. ¿Ya? ¿Puede pasar desapercibido? Sí. Si hay comida, más todavía. Entonces, Paris se va a dividir elevadas, planas y excavadas. Las elevadas pueden ser polipoideas o sésiles. La polipoide se parece como al brócoli, tiene un tallito y una cabeza. El sésil se parece a un cerrito, ¿ya? No tiene tallitos, como si estuviera pegado. Las planas pueden ser ligeramente elevadas, como la de acá, ligeramente elevadas. Planas completas, es la que se ve nada más una manchita irregular, o ligeramente deprimidas. Y las ulceradas, que son ya de tipo 3. En cambio, en Borman, la característica va a ser completamente diferente, van a ser más groseras las lesiones y la mucosa circundante se va a ver comprometida. Van a tener la de tipo 1, que es polipoide, se ve como un polipito, y la mucosa de alrededor comprometida. Úlcera, que de bordes elevados bien definidos, es el tipo 2. El tipo 3, que es la que está en imágenes, una borde de úlcera mal definido y de tipo infiltrante. Acá se ve cómo se mete hacia los costados, acá ni siquiera se puede diferenciar el borde. Y el tipo 4, que es linitis plástica, en donde el compromiso empieza en la submucosa y sale hacia la mucosa. Y una característica ahí es que todo el estómago no se distiende, es como si fuera un cartón. Entonces, por más aire que pones, no se estira, ¿ya? El adenocarcinoma, vamos a enfocarnos ahorita en adenocarcinoma, pueden ser de dos naturalezas según su histología. Intestinales, conocidos también como bien diferenciados, porque mantienen su estructura glandular, ¿ya? Y esta está relacionada a la cascada Pelayo-Correa. Y los difusos o mal diferenciados, en los que ya no hay la característica tubular y se relaciona mucho con la linitis plástica y un peor pronóstico a futuro. Los mal diferenciados evolucionan mucho más rápido que los bien diferenciados. Por ende, su tiempo de vida es más corto. Lo malo, este es más frecuente en jóvenes. Y aquí hay un subtipo llamado anillo de sello, que es de los más agresivos dentro de los cánceres gástricos. Con un tiempo de vida, dependiendo de la extensión, de hasta 6 meses, ¿ya? Si no se trata bien. Según la edad, nosotros vamos a dividir al cáncer gástrico en cáncer gástrico de aparición temprana, cuando se detecta menos de 45 años, y generalmente son difusas, o sea, las de tipo indiferenciados, y la cáncer gástrico convencional, cuando son detectados en mayores de 45 años, y generalmente tienen componente ambiental y son más de tipo intestinal. El convencional, nos permite un periodo de tiempo un poquito más amplio para el tratamiento. En cambio, en los de aparición temprana, nuestro tiempo de acción es más cortita, porque acelera. ¿Y a qué se debe eso? Los estudios han demostrado, y la hipótesis es de que cuanto más joven la persona, su capacidad de regeneración celular es mucho más rápida y adecuada. Ustedes regeneran células muy rápido, están jóvenes. Pero un abuelito, así como camina despacio, también sus células se regeneran lento. Y por ende, su desarrollo o la proliferación tumoral va a ser más lenta que en una persona joven. ¿Ya? Que piña si nos tenemos cáncer más temprano. Lo otro es el adenocarcinoma en cuanto a su localización. Recuerden, anatómicamente ustedes tienen fondo, cuerpo y antro, ¿ya? El cáncer también se va a dividir de acuerdo a dónde está. Entonces yo puedo tener cáncer en el fondo. Uy, ya se cansó también esto. En el fondo, en el cuerpo o en el antro. Vamos a dividir el cáncer por dos zonas. Cáncer cardial, ¿por qué? Porque compromete el cardias. Y cáncer no cardial, cuando aparece en cualquier otra parte. La zona más frecuente va a ser la región antral, seguida de la región pilórica. Que del antro se vaya al píloro es diferente a que nazca del píloro y progrese hacia el antro y al duodeno. Las que nacen en la zona de cardias y fondo pueden confundirse con las de esófago, ¿ya? Mientras que las que nacen en la zona antropilórica
tienden a generar sintomatología de tipo síndrome pilórico. O sea, comen, pasa media hora, una hora y lo vomitan. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la zona de paso se ha visto afectada. El estadiaje se va a realizar con el TNM, para eso usamos tomografía. La última actualización es el AJCC octava edición, en la cual dividimos igual T, el tumor, N, los ganglios y M, la metástasis. No ha variado mucho. Igual, el estadiaje va a ser T1, perdón, 1A, 1B, 2A, 2B, 3 y 4. El estadio 4, independientemente del T, independientemente del M, si tengo metástasis, ya es un estadio 4. Ya hablamos de metástasis a distancia cuando sale del estómago y compromete, por ejemplo, hígado, páncreas, bulbo, retroperitoneo o pulmón. ¿Ya? En cualquiera del que encuentre un ganglio metastásico, automáticamente, así la lesión sea pequeñita en el estómago, es un estadio 4. ¿Ya? Aquí pueden observar una tomografía. Lo normal es ver como acá, delgadita la mucosa del estómago. ¿Ven cómo se engruesa? Todo esto es el tumor. Hay un gran engrosamiento de la mucosa gástrica. El tratamiento dependerá del estadio. Si es localizado, puede ser endoscópico quirúrgico. Si es localmente avanzado, se puede iniciar con cirugía o con quimioterapia prequirúrgica para reducir el tamaño del tumor y asegurar sacarlo bien. O si ya es metastásico, nada más se le da tratamiento paliativo. Cuando el tratamiento es endoscópico, se hace nada más cuando el cáncer es temprano. Podemos hacer una disección submucosa en la que inyectamos un líquido en la submucosa y lo rebanamos con un bisturí. O hacemos una resección de tipo mucosectomía en la que elevamos la lesión y con una cita cortamos, ya asegurándonos de sacar hasta la parte profunda la lesión. En cambio, si ya no tiene opción endoscópica y va a cirugía, se puede hacer una gastrectomía total, saco todo el estómago, o una gastrectomía parcial, dependiendo de dónde se encuentre el estómago. Quirúrgicamente, el cirujano debe asegurar de que de la zona donde está el tumor, subir aproximadamente de 3 a 4 centímetros para dejar los bordes libres de lesión. ¿En dónde es la excepción? Y sí o sí haces gastrectomía total cuando la lesión es de tipo indiferenciado, más si es anillo de sello. Porque así dejes una célula gástrica, esa célula gástrica se puede convertir en cáncer. Entonces, mejor sacar todo el estómago. Y si ya no tengo opción para operar, porque es metastásico, se puede hacer una derivación, si es que la lesión se encuentra en la zona del píloro. ¿Para qué? Para que pueda comer, nada más. Entonces, lo que se hace es una gastroenteroanastomosis derivativa. Se hace un huequito en la zona de la curvatura mayor y se conecta con el resto del intestino. Nada más para que coma, porque más no vas a hacer. Si no tiene opción quirúrgica para gastroenteroanastomosis, interviene gastroenterología colocando una sonda nasoyeyume, ¿ya? Y ya es la última opción que tiene el paciente para alimentarse. El otro tumor, ya sí, con esto acabamos, es el linfoma gástrico. ¿Por qué tenerlo presente? Porque endoscópicamente se parece a un adenocarcinoma. La diferencia va a ser en la histología. La mayoría viene de las células B, el MALT es más frecuente, hasta un 95%, es más frecuente en personas mayores de 60 años y el 90% está relacionado a Helicobacter pylori. Tienden a ser lesiones grandes y es más frecuente encontrarlas en el antro del estómago. Hay 3 patrones, uno es ulceración como el de acá, hay otro que se ve como una infiltración difusa, como unas bolitas en toda la superficie, incluso puede confundir con una gastritis por Helicobacter, y el otro es una masa polipoide. La única forma de distinguirlo mediante biopsia e inmunohistoquímica. La estadificación también se hace con tomografía, pero no solamente puedes usar TNM. En linfoma utilizamos la clasificación Lugano, que va a dividirlo en estadio 1, 2, 3 y 4, dependiendo de si ha o no hecho metástasis a zonas distantes. El tratamiento, si es linfoma mal de bajo grado, con erradicación de Helicobacter.
Si no, paso a quimioterapia. Luego a cirugía, solo si hay complicaciones, como por ejemplo perforación de la tumoración o un sangrado activo que no pare con radioterapia. Entonces ahí no hay opción que operar. Si no, la cirugía en linfoma no es alternativa. En cambio, en adenocarcinoma es tu primera línea de tratamiento, ¿ya? Entonces, dependiendo también del tipo, vas a darle la medicación al paciente. ¿Cómo lo prevengo? Ustedes van a tener prevención primaria y prevención secundaria. La primaria es modificando estilos de vida y erradicación del Helicobacter, y la secundaria identificando lesiones preneoplásicas. Entonces, en la dieta, aumentar la ingesta de frutas y verduras frescas, poco consumo de sal o alimentos conservados en sal. Aquí faltó poner consumo de carnes ahumadas, me olvidé. Modificación de estilos de vida, sobre todo presencia de actividad física y poco consumo de tabaco y alcohol. Por favor, no festejen mucho. Erradicación del Helicobacter pylori para evitar que se den lesiones preneoplásicas, porque esto, eliminando nada más el Helicobacter, tú tienes una reducción de la incidencia de cáncer hasta en un 40%. ¿Y en quién voy a hacer la prevención secundaria, o sea, la endoscopía? En personas que tengan un antecedente familiar de primer grado y tenga menos de 40 años, la endoscopía debo realizarla 10 años antes. O sea, si mi papá tuvo cáncer a los 40, a los 30 debo empezar a hacer mis controles. Y si la población ya es más de 45 años, cualquiera con factor de riesgo o síntomas sospechosos. Este es un cáncer. ¿Ya? Es sutil. El objetivo de la prevención secundaria es detectar esto. Cuanto más temprano detectes, o sea, en la primera capita, en la mucosa, más fácil de sacar es. ¿Ya? Muy bien. ¿Preguntas? La endoscopía se podría hacer en un paciente. Hemos hablado de que al momento de vomitar se debe hacer hematemesis, ¿verdad? Se debe hacer la endoscopía 24 horas antes. Pero si el paciente. Dentro de las primeras 24 horas. Sí. Y si el paciente tiene contenido gástrico, no hay un riesgo de aspiración. Por eso es que le das antes procinéticos. O sea, cuando tú vas a evaluar a un paciente con hemorragia digestiva, entiendo que ese es el contexto, ya, y ponte que se comió su chaufa antes de que empiece a vomitar. En el vómito nomás va a vomitar también la comida. ¿Puede quedar restos gástricos? Sí. Entonces, como yo voy a tener más o menos de entre 6 y 8 horas una vez que ingresa el paciente para poder preparar la sala, que se hagan sus exámenes de laboratorio, estabilizarlo, junto con el IVP se le da procinéticos, metoclopramida endovenosa, para que de cierta manera se limpie el estómago. La guía te dice uso de eritromicina, como les decía, pero no hay eritromicina pues, endovenosa aquí, entonces le das metro. Y si tu tiempo de comida ha sido muy corto y está estable, puedes retrasar un poco la endoscopia. En cambio, si el paciente está inestable, tienes que entrar dentro de las primeras 12 horas, con la mejor estabilización posible, pasando paquete globular, con inotrópicos, ya todo medio estable, se ingresa para controlar sangrado. Controla sangrado y sales. Ya luego haces lo que nosotros le llamamos second look, una segunda endoscopía a las 24 horas para terminar de revisar y verificar que ya no esté sangrando. ¿Ya? Varía un poquito cuando estamos con hemorragia digestiva. Pero si es una úlcera péptica como tal y no hay sangrado, normal. Toda endoscopía es con 6 horas de ayuno mínimo. Ideal, 8 horas. Para que esté bien limpiecito su estómago. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? ¿Nada? Listo. Eso sería todo. Les voy a pasar la diapo en un ratito.